Economía y Sociedad, por Max Weber. 91. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 3. Los tipos de dominación. 3. Dominación tradicional. 9a. Dominación tradicional y economía. La dominación tradicional opera sobre la naturaleza de la economía. Por regla general, ante todo mediante un cierto fortalecimiento de sentir tradicional. Con el máximo de rigor en las dominaciones gerontocráticas y patriarcales puras, las cuales no se apoyan en ningún cuadro administrativo propio de los señores, que puede encontrarse en oposición con los demás miembros de la asociación y que por tanto dependen en su propia legitimidad en forma extrema de la observancia de la tradición. Por lo demás, la acción sobre la economía depende, 1. De la forma típica del sistema fiscal de la asociación de dominación de que se trate. En este sentido, el patrimonialismo puede significar cosas muy distintas. Inciso A. Oikos del señor con cobertura de necesidades totales o predominantemente de carácter litúrgico natural, tributos en especie y prestaciones personales. En este caso, las relaciones económicas están estrechamente vinculadas a la tradición. El desarrollo del mercado se encuentra obstaculizado, el uso del dinero es esencialmente natural, orientándose por el consumo, y en consecuencia no es posible la formación del capitalismo. Muy parecido en sus efectos es el caso siguiente. Inciso B. Con cobertura de necesidades estamental y privilegiada. El desarrollo del mercado está también limitado en este caso, aunque no necesariamente en igual medida, por los perturbadores efectos que ejerce sobre la capacidad adquisitiva, la utilización natural de la posesión de bienes y de la capacidad de rendimiento de las economías singulares, en beneficio de los fines de la asociación de dominación. O el patrimonialismo puede ser, inciso C, monopolista, con cobertura de necesidades en parte con actividades económicas lucrativas, en parte con derechos y en parte con tributos. En este caso, el desarrollo del mercado se encuentra limitado irracionalmente con más o menos fuerza según la naturaleza del monopolio. Las grandes probabilidades lucrativas están en la mano del imperante y de su cuadro administrativo y el capitalismo. Por tanto, alfa, impedido de modo inmediato en caso de una regie propia y completa de la administración, o beta, desviado al terreno del capitalismo político, en caso de que las medidas fiscales consistan en el arriendo de tributos, arriendo o venta de cargos y sostenimiento capitalista del ejército o la administración. La economía fiscal del patrimonialismo, y más completamente en el sultanato, opera de un modo irracional aún ahí donde existe una economía monetaria. 1. Por la coexistencia de alfa, vinculación tradicional en la naturaleza y amplitud de la pretensión sobre las fuentes tributarias directas, y beta, plena libertad y por tanto arbitrariedad en el modo y medida en lo referente a 1. Derechos, 2. Distribución de cargas tributarias y 3. Formación de monopolios. Lo cual es cierto en todo caso en lo que respecta a la pretensión. En la historia se ha dado el hecho, las más de las veces en el caso 1, a tenor del principio de la facultad de requerimiento del señor y de su cuadro administrativo, mucho menos en el caso 2 y con intensidad variable en el caso 3. 2. Porque falta en absoluto para la racionalización de la economía no solo el cálculo seguro de los gravámenes, sino también de la masa de la actividad lucrativa privada. 3. El patrimonialismo puede ciertamente actuar en casos particulares de modo racionalizador, fomentando en forma planeada la capacidad tributaria y por la creación racional de monopolios. Empero, esto es una casualidad condicionada por peculiares circunstancias históricas, que existieron en parte en Occidente. La política fiscal en caso de división estamental de poderes tiene esta propiedad típica: imposición de cargas fijadas por compromiso, o sea, calculables, por tanto, con la eliminación o al menos limitación de la arbitrariedad del soberano en la creación de tributos y sobre todo de monopolios. ¿Hasta qué punto en este caso la política fiscal material estimula o impide la economía racional? Depende de la naturaleza de la capa cuya situación de poder sea la predominante. O, inciso A, feudal, o, inciso B, patricia. El predominio de la primera
en virtud de la estructura predominantemente patrimonial de los derechos de mando enfeudados, acostumbra a limitar rígidamente el desarrollo del mercado o a sujetarlo deliberadamente a necesidades políticas. El predominio de la segunda puede obrar en sentido opuesto. 1. Lo dicho hasta aquí es suficiente, ya que en distintas conexiones se volverá sobre ello con mayor detenimiento. 2. Ejemplos. Inciso A. Oikos, Antiguo Egipto e India. Inciso B. Grandes porciones del helenismo, el Imperio Romano tardío, China, India, Rusia en parte y los estados islámicos. Inciso C. El Imperio Ptolemaico, Bizancio en parte, de otra manera en el reinado de los Estuardo. Inciso D. Los estados patrimoniales occidentales en la época del despotismo ilustrado, especialmente el colbertismo. 2. El patrimonialismo normal no solamente impide la economía racional por su política fiscal, sino sobre todo por la peculiaridad general de su administración. A saber, inciso A, por la dificultad que el tradicionalismo formal opone a la existencia de disposiciones legales racionales, en cuya duración pueda confiarse, y calculables, por tanto, en su alcance y aprovechamiento económicos. Inciso B, por la ausencia típica de un cuadro administrativo profesional formal. La aparición de un cuadro semejante en el patrimonialismo occidental fue precipitada, como se mostrará, por condiciones peculiares que solo aquí se dieron y provino originariamente de otras fuentes completamente distintas. Inciso C, por el amplio ámbito del arbitrio material y de los actos discrecionales puramente personales del soberano y del cuadro administrativo, en donde el eventual soborno, que es sólo la degeneración del derecho de imposición no reglamentado, tenía, sin embargo, una significación relativamente mínima porque era prácticamente calculable cuando representaba una magnitud constante y no un factor siempre variable con la persona del funcionario. Cuando impera el arriendo de cargos, el funcionario se encuentra inmediatamente obligado, para la gestión beneficiosa de su capital, a emplear cualquier medio de exacción, aun los más irracionales en sus efectos. Inciso D. Por la tendencia connatural a todo patriarcalismo y patrimonialismo, derivada de la naturaleza de su legitimidad y el interés de tener satisfechos a los dominados, hacia una regulación de la economía materialmente orientada en ideales utilitarios, éticos, sociales o culturales, o sea, ruptura de su racionalidad formal orientada por el derecho de los juristas. Este efecto es decisivo en forma extrema en el patrimonialismo hierocráticamente orientado. En cambio, los efectos del sultanato se ejercen más bien por virtud de su arbitrariedad fiscal. Por todas estas razones, bajo la dominación de poderes patrimoniales normales, florecen y arraigan con frecuencia, inciso A, el capitalismo comercial, inciso B, el capitalismo de arriendo de tributos y de arriendo y venta de cargos, inciso C, el capitalismo de suministros al Estado y de financiamientos de guerras, inciso D, en ciertas circunstancias, los capitalismos colonial y de plantación, pero no en cambio la empresa lucrativa sensible en grado sumo a las irracionalidades de la justicia, de la administración y de la tributación que perturban la calculabilidad, y orientada por la situación de mercado de los consumidores individuales con capital fijo y organización racional del trabajo libre. Es otra fundamentalmente la situación solo cuando el señor patrimonial, en interés de su poder y sus propias finanzas, apela a la administración racional con funcionarios profesionales. Para ello, es necesaria la existencia, 1. De una formación profesional, 2. De un motivo suficientemente fuerte, normalmente, concurrencia de varios poderes patrimoniales parciales dentro del mismo ámbito cultural, y 3. De un factor muy peculiar, la incorporación de asociaciones comunales urbanas a los poderes patrimoniales concurrentes como apoyo de su potencia financiera. 1. El moderno capitalismo, específicamente occidental, fue preparado en las asociaciones urbanas, específicamente occidentales, administradas de un modo relativamente racional y de cuya peculiaridad se tratará luego. Se desarrolló de los siglos XVI al XVIII dentro de las asociaciones políticas estamentales holandesas e inglesas, caracterizadas por el predominio del poder y los intereses lucrativos burgueses.
mientras que las imitaciones secundarias, fiscal y utilitariamente condicionadas, que tienen lugar en los estados continentales puramente patrimoniales o feudal estamentales, así como los monopolios industriales de los Estuardo, no están en solución de continuidad real con el desarrollo capitalista autónomo que posteriormente se inició. Si bien ciertas medidas aisladas de política agraria y política lucrativa, en el grado en que se orientan en modelos ingleses, holandeses y posteriormente franceses, crearon condiciones evolutivas muy importantes para su aparición. Sobre esto se tratará luego en particular. 2. Los estados patrimoniales de la Edad Media se distinguen principalmente por la manera formalmente racional de una parte de su cuadro administrativo, ante todo, juristas, canonistas y civilistas, de todas las otras administraciones de las demás asociaciones políticas de la tierra. Sobre la fuente de este desarrollo y su significación se tratará luego en particular. Aquí deben bastar provisionalmente las observaciones generales que se han hecho al final del texto.